Dentro de ese proceso de eliminación del egoísmo, el egoísmo se manifiesta de diferentes maneras. A esas formas de manifestación del egoísmo en los libros les hemos llamado egosentimientos. Algunos de esos egosentimientos, que son manifestaciones del egoísmo, son bastante conocidos. Por ejemplo, hemos comentado antes la avaricia, la codicia, pero hay otras formas de egoísmo que son más sutiles. En cada una de esas etapas dentro de la evolución del egoísmo se va a manifestar alguna de esos egosentimientos. Vamos a empezar hablando de la etapa de la vanidad. ¿Qué caracteriza principalmente a la etapa de la vanidad? El afán de protagonismo. La persona vanidosa pretende ser el centro de atención. Cree que de esta manera será feliz. O sea, busca que los demás la alaben, que la complazcan, que la admiren. O sea, la persona vanidosa cree que será feliz si consigue ser famosa, ser rica, que los demás estén pendientes de ella. Y esa forma de actuar se manifiesta también a la hora de relacionarse personalmente. Todavía no distingue bien entre el amor y la complacencia, y en sus relaciones busca más la satisfacción de sus deseos y necesidades más que en ser amado y amar. Ya hemos comentado, busca la fama, busca la admiración, el éxito. Cree que necesita poseer todo lo que vea a su alrededor, sean cosas o sean personas, para ser feliz. Lamentablemente en este mundo es lo que más predomina, la vanidad. Sabéis que hay muchas personas que creen que serán felices si consiguen ser famosas, tener éxito, y muchas personas enfocan toda su vida a conseguir esos objetivos, creyendo que de esta manera serán felices. Y algunas personas lo han conseguido ser ricas, famosas, tener la admiración de mucha gente, pero no han sido felices. Incluso han sido tan desgraciadas que algunas de ellas se han quitado la vida porque eran desgraciadas. Me viene a la cabeza el caso de Whitney Houston, una mujer que era bella, famosa, cantaba maravillosamente, que ganaría un montón de dinero, y que sin embargo pues acabó adicta a las pastillas y de una sobredosis pues falleció. Y uno se puede preguntar, ¿y cómo es posible que una persona teniendo todo eso haya acabado así? Si yo hubiera estado en su lugar sería el más feliz del mundo. Porque en realidad a ella le faltaba lo único que se necesita para ser feliz, que fue el amor. Ella no fue feliz en sus relaciones. De hecho, pues tuvo varias relaciones y la mayoría de ellas sufrió maltrato. Por lo tanto, no consiguió ser feliz, aunque tuvo todo eso. Me viene también el caso de Robin Williams, el actor. También podríamos decir, hostia, pues este hombre, ¿por qué se mató? Si era famoso, admirado, rico, ¿qué le faltaba a este hombre? ¿Por qué tomó esa decisión? Nuevamente, creo que le faltaba ser feliz. No consiguió ser feliz porque no encontró el amor. Hay una frase que circula por Facebook que se le atribuye a él y que creo que es muy cierta, que dice así: él decía que solía pensar que la peor cosa del mundo era estar solo. Me equivoqué. Lo peor del mundo es estar con alguien que te hace sentir solo. O sea, yo creo que eso es un reflejo de que realmente él no encontró el amor, y a consecuencia de eso pues sufrió y acabó suicidándose. Por lo tanto, creo que todos deberíamos tomar conciencia de esto, ¿no? De que la satisfacción de la vanidad no trae la felicidad. Aunque inicialmente uno se sienta un poco bien, interiormente se siente vacío. Dentro de la vanidad hay como dos
apego en la etapa de la vanidad, pero sí que es cierto que en la etapa de la vanidad hay una tendencia a amar de forma posesiva, de sentir mucho apego. ¿Cómo se puede superar la etapa de la vanidad? Pues primero comprender que la felicidad no depende del exterior, sino del interior. No depende tanto de que los demás te amen, sino de que tú despiertes tus propios sentimientos. Muchas veces hacemos mucho énfasis en quejarnos, ¿no? Es que no me quieren, es que, joder, es que mi vida es una mierda porque no me quieren. Mi pregunta es, ¿y tú? ¿Tú amas a alguien? ¿Amas verdaderamente a alguien? Es que hasta que no se despierten los sentimientos del interior, no seremos felices, aunque los demás nos quieran. Yo conozco muchos casos de personas que me han dicho, mira, mi marido o mi mujer es una bellísima persona, me trata súper bien, me quiere un montón, pero es que yo no soy feliz, pero porque no la amo. Eso es un reflejo de que realmente tu felicidad no depende de que los demás te amen solo, sino de que tú despiertes tus propios sentimientos. Y eso no puede ser forzado, tiene que ser algo que uno le nace. Hay personas que ya han dado ese paso, que han empezado a descubrir que la felicidad no depende de los demás, sino que depende de uno mismo, del amor que uno empieza a sentir por los demás, sea en la relación de pareja, en la relación con la familia, los hijos, con los amigos, con el prójimo. Esa persona es la que da el paso de salir de la etapa de la vanidad y entrar en la etapa del orgullo. ¿Qué le suele pasar muchas veces a la persona que empieza a descubrir que solo amando se es feliz? Que muchas veces empieza a ser generoso con los demás a consecuencia de ese amor que siente, pero descubre que los demás no han dado ese paso y que toda esa generosidad y ese amor que está dando a los demás, lo que ocurre en los demás es que se están aprovechando de él. O sea, que no es que le quieran, sino que le quieren utilizar. Y cuando uno descubre que en realidad los demás no lo quieren, sino que solo se están aprovechando de su buena fe, su buena voluntad, suele haber un sentimiento de desengaño amoroso, sentimental. Y cuando una persona se siente herida en sus sentimientos, porque no se siente querida, muchas veces lo que hace es encerrarse en sí mismo. Y eso es lo que le ocurre a la persona en la etapa del orgullo. Tiene una gran dificultad en encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia sí mismo. Y a consecuencia de ello se aísla de las relaciones, porque considera que son una fuente de sufrimiento. Es entonces cuando se manifiestan otros sentimientos: el miedo, la tristeza, el aislamiento, la represión. La persona se reprime porque cree que si se da a conocer a los demás, eso que conozcan de él va a servir para que le hagan más daño. Se aísla porque cree que de esta manera se protege de la agresión de los demás. También tiene miedo a que le hagan daño. Es decir, que todo eso, el aislamiento, la represión y el miedo, es consecuencia de que intenta protegerse de la herida de sus sentimientos. Se aísla, se reprime y tiene miedo. ¿A qué tiene miedo? A que no lo quieran. Dentro del miedo a que a uno no lo quieran entra el miedo a la incomprensión, el rechazo, el desprecio, la agresividad y finalmente la soledad, a que no lo quiera nadie. Temor a que no lo quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a no ser querida, muchas veces lo que hace es que se amolda a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Muchas veces queremos que nos quieran y creemos que si nos amoldamos a lo que los demás nos exigen, nos piden, nos van a querer más. Pero si en ese deseo de complacer a los demás acabamos renunciando a nuestra libertad y a nuestra voluntad, lo que vamos consiguiendo es que nos vamos convirtiendo en esclavos en nuestra propia vida. También son personas que anulan los sentimientos porque consideran que son una causa de sufrimiento. Por lo tanto, la persona se va sintiendo
esclava en su vida y vacía de sentimientos. Y llega un momento que a consecuencia de no superar ese miedo a no ser querido, vive la vida con una gran tristeza. Yo diría que amargura, se le nota en la mirada. Y llega a la conclusión de que la vida no tiene sentido y que no vale la pena vivirla. Y motivados por ese deseo de acabar con su vida, porque no le encuentran sentido, muchas personas también enferman. Incluso acaban falleciendo. Cuando una persona así fallece, los demás piensan: qué injusta es la vida, con lo buena persona que era en vida se ha muerto. El que se ha muerto piensa: menos mal que me he muerto, porque es que no podía vivir en esta amargura constante. Yo creo que antes de desear la muerte y morirse para escapar del sufrimiento, es mejor combatir el sufrimiento. Es decir, identificar por qué estamos sufriendo e intentar hacer algo para remediarlo. En el caso de la persona que siente miedo, el primer paso sería reconocer que se tiene miedo. Y el siguiente paso es tomar conciencia de a qué se tiene miedo. Y cuando uno ya sabe a qué tiene miedo, enfrentarse a las situaciones que me generan miedo con valor, preguntándose: ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a mis sentimientos? Pues esa es la decisión acertada. La persona que va perdiendo el miedo a ser ella misma y a vivir de acuerdo con sus sentimientos, poco a poco irá superando el miedo. Estamos hablando del miedo a no ser querido que se da en la etapa del orgullo. Eso no quiere decir que solo haya miedo en la etapa del orgullo, pero sí que es cierto que la persona orgullosa tiene mucho miedo a no ser querida y tiene miedo a darse a conocer tal y conforme es. Y para poder superar ese orgullo, es necesario, por tanto, que pierda el miedo a ser él mismo. Pero también tiene que intentar encajar mejor la ingratitud. No podemos esperar que los demás nos quieran igual que nosotros los queremos. Esto es una decisión libre de los demás. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que sobreesforzarnos en complacer a los demás renunciando a nuestra libertad. Es decir, que si una persona no te ama, aunque te esfuerces mucho en complacerla, aunque te anules y acabes siendo su esclavo, seguirá sin amarte. Es un esfuerzo en balde. Por lo tanto, no nos sobreesforcemos en complacer a los demás si esto significa renunciar a nuestra libertad, porque será un sacrificio en vano. No conseguiremos que nos quieran más, solo que se aprovechen más de nosotros. Por lo tanto, es muy importante que intentemos, si hacemos algo por los demás, que sea de corazón, porque lo sentimos realmente, no porque esperemos algo a cambio, porque si lo hacemos solo esperando algo a cambio, cuando ese algo a cambio no llegue, nos enfadaremos con los demás y diremos: con todo lo que estoy haciendo por ti, mira cómo me lo pagas. Solución: no hagas nada que no te nazca. La persona que le nace hacer algo se llena con lo que hace, no necesita que los demás se lo compensen de ninguna manera. Pensad, por ejemplo, en los padres que hacen algo por sus hijos pequeños y, por ejemplo, comprarle el juguete que saben que les hace mucha ilusión, y cuando el niño está jugando y disfrutando con ese juguete, los padres se sienten felices. No necesitan pasarle la factura al niño para que se lo devuelva cuando sean mayores. Se sienten felices porque están viendo que el niño es feliz. Pues actuemos así en general en nuestra vida. Hagamos las cosas que nos nazcan y no nos sobreesforcemos en hacer lo que no nos nazca. Y así no le pediremos cuentas a los demás cuando no nos devuelven aquello que hemos hecho por ellos. La persona que da ese paso de perder el miedo a ser ella misma, que encaja mejor la ingratitud, que no se sobreesfuerza en hacer cosas por los demás, que no se anula, y mantiene aún así el deseo de amar y de hacer cosas por los demás, es la que supera el orgullo y entra en la etapa de la soberbia. ¿Qué le queda al espíritu en la etapa de la soberbia por hacer? Conseguir ser humilde. La humildad es la virtud más difícil de alcanzar.
y es la última que se alcanza. No diré nada más de la etapa de la soberbia, solo ya para ir acabando, comentaros que de todo esto tratan los libros Las leyes espirituales y La ley del amor. Intentan ser herramientas para ayudarnos a conocernos interiormente, para ir eliminando el egoísmo y desarrollando los sentimientos. También intentan responder a los interrogantes de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el propósito de nuestra vida. Ambos libros los podéis descargar gratuitamente en ese blog que tenéis en la pantalla, lasleyesespirituales.blogspot.com. También tenemos el libro en formato papel, o si os es más cómodo leerlo en formato papel. Los libros en papel valen 2 euros cada ejemplar, y con esos 2 euros se pagan los gastos de la imprenta, es decir, no hay ánimo de lucro. Al final de la charla, si queréis conseguir los libros, en la puerta de entrada ahí los tenéis. También hay distribuidores por toda España que los distribuyen también a precio de coste, es decir, colaboran en la distribución del libro sin ganar nada. En Málaga tenéis una tienda que se llama La Luna, donde si queréis conseguirlo, en otro momento lo podéis conseguir. Y también a través de correo electrónico podéis hacer pedidos y os los enviamos por correo postal con un precio módico de gastos de envío. En ese blog también podéis acceder a diferentes contenidos, por ejemplo, vídeos sobre charlas como esta. Eso lo tenemos en el canal de YouTube, ahí tenéis el enlace. También podéis acceder a nuestras cuentas de Facebook y Twitter para poder, por ejemplo, seguir la agenda de charlas, o si queréis enterar donde hacemos más charlas. Podéis descargar también el libro en otros idiomas, también están ahí disponibles para la descarga. Y ya para ir acabando, y como conclusiones de todo lo que hemos dicho, deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a 2 conceptos: desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo, ni más ni menos, que todos venimos a eso, al mundo, y si después de una vida hemos conseguido desarrollar un poquito nuestra capacidad de amar y eliminar un poquito nuestro egoísmo, ya nos podemos dar con un canto en los dientes, porque no es nada fácil. Pero os aseguro que es un esfuerzo que merece la pena, porque nos servirá para ser más felices. Y cuando uno siente felicidad, esto le anima a hacer más cambios. El interiorizar todo esto que os he comentado, que pues me ha servido muchísimo, me ha ayudado a darme cuenta que realmente la vida sí que tiene un sentido, que no es para fastidiarnos lo que nos ocurre en la vida, sino para ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar y ser más felices. Es decir, que la mayoría del sufrimiento de la vida no es estéril, sino que forma parte de un proceso evolutivo que nos permitirá ser cada vez más felices a través del desarrollo del amor. Si tomáramos conciencia de que las dificultades de nuestra vida tienen un significado, el de ayudarnos a aprender a amar, lo veríamos todo de otra manera. No sufriríamos tanto. Sí que considero que hay un sufrimiento que es estéril, que es el de la persona que renuncia a los sentimientos. Ese sufrimiento no te trae nada bueno. Por lo tanto, no nos reprimamos nuestros sentimientos. Luchemos para vivir de acuerdo con nuestros sentimientos, aunque los demás no lo entiendan. Otra cosa importante que me gustaría transmitir como mensaje final, que creo que en la Asociación Aleví también tienen claro: la muerte física no es el final de la vida, solo es una transición hacia otra forma de vida en el plano espiritual, donde en general la vida es más feliz que en este. Por lo tanto, no nos entristezcamos cuando muere un ser querido, sino alegrémonos por su entrada en la verdadera vida. Superemos ese dolor, que echamos de menos a nuestros seres queridos, lógicamente, porque no estamos con ellos, pero seguro que será menos doloroso cuando sepamos que siguen existiendo, que siguen viviendo y pues son felices en el otro plano, que lo que más les apena es que nosotros estemos sufriendo inútilmente por su suerte, porque su suerte es buena y la nuestra también lo será cuando pasemos al otro plano. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen,
la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo puede hacer del mundo un auténtico infierno, como ocurre en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación, desde el egoísmo hacia el amor, desde el interior hacia el exterior, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Nosotros en realidad no podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar a los demás, solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Pero si hay muchas personas que dan ese cambio individual, interior, el cambio individual de mucha gente es la que traerá el cambio colectivo. Eso tardará el cambio del mundo, pero nuestro cambio individual puede ser tan rápido como nosotros queramos. Ese sí que está en nuestra mano. Por lo tanto, pasemos un poco de lo que digan y lo que hagan los demás y centrémonos más en hacer nuestros cambios. Porque a veces exigimos que el mundo cambie para cambiar nosotros, y eso no es justo. Y ya para acabar la charla, pues de nuevo dar las gracias a la Asociación Aleví, Yolanda, a todos sus colaboradores y a todos vosotros por haber venido. Recordaros el correo electrónico y la dirección del blog, por si queréis contactar conmigo, con nosotros. Y eso es todo lo que os tenía que decir en la charla. Normalmente, no sé, creo que vamos bien de tiempo. Normalmente lo que hacemos es hacer una pausa de unos 7 u 8 minutos para descansar y luego se suele hacer una ronda de preguntas para que todos los que queráis comentar algo, preguntar, pues lo podáis hacer. Vamos bien de tiempo, lo podemos hacer, es la 1:15. ¿Os parece bien que lo hagamos así? Pues hacemos esa pausa y luego hacemos un pequeño coloquio. Muchas gracias. Póntelo más sí, así. Ahora, muy bien. Ahora sí, fuerte. Bueno, gracias por la charla, por todo lo que nos has comentado. Un momento de silencio, por favor, para que se pueda escuchar la pregunta o el comentario. Solo, bueno, por un comentario y una pregunta que quería hacerle. Antes ha comentado que el tema del libre albedrío, pues como un niño se siente libre para ser como es, cuando está fuera de las personas, de los padres, de la influencia, ¿no?, que no están presentes, y que nosotros mismos venimos aquí con libre albedrío porque estamos de alguna manera pues ausentes de esos tutores, esos seres que nos guían espirituales, por así decirlo, que nos puedan influir y así podamos actuar conforme nosotros mismos somos. El caso de conocer todo esto de las leyes espirituales, de la ley del amor, no nos influenciará igual en ese sentido que, por ejemplo, la ley de la justicia espiritual, a actuar de una manera como si estuviera presente ese guía espiritual o algo así, el conocer la reencarnación, el conocer todo esto que nos ha contado. Muchas gracias. A ti, muy buena pregunta. A ver, el tema de la creencia en todo esto, o sea, quiero decir que el hecho de que estemos aquí no quiere decir que nuestros guías se hayan desvinculado de nosotros ni que no podamos tener acceso al conocimiento de la realidad espiritual, para nada, porque eso en realidad sería también una coacción, ¿no? O sea, lo que se deja es la libertad a que cada espíritu decida si quiere o no quiere abrir esa puerta. Es decir, la realidad espiritual está ahí para todos. Lo que pasa es que nosotros decidimos si queremos o no queremos. O sea, nosotros decidimos si queremos que los adultos entren para que nos aconsejen o no. Y ellos nos aconsejarán solo si nosotros queremos ese consejo. Y si ellos observan que dan un consejo y no se hace caso, no insisten. Ese es el respeto a nuestro libre albedrío. Pero no quiere decir necesariamente que no tengamos que tener ningún tipo de ayuda del plano espiritual. Efectivamente existe esa influencia,
existe en los dos sentidos, la positiva y la negativa, porque también en el plano espiritual hay espíritus que nos influencian hacia lo negativo. Son espíritus poco avanzados que viven en ese plano y que también tienen acceso a nosotros, si nosotros se lo permitimos. Y ahí está también nuestro libre albedrío, decidir qué influencias queremos tener, hacia lo positivo o hacia lo negativo. Pero somos nosotros los que decidimos el hecho de abrir o cerrar las puertas al plano espiritual, sea a lo positivo y a lo negativo. Buenas. Hola, no te veo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Vale. Para hacerle una consulta, dando Reiki, he sentido presencia de las personas que estaban de familiares fallecidos. Y era para saber cómo la explicación que le podría dar, porque yo normalmente, verdad, yo no he sentido la presencia solamente cuando practico Reiki. Uh-huh. Que como lo... Yo que sé, que como... Claro, el significado que le puede dar, si viene como ayuda hacia esa persona, o es para mí, o cómo lo interpretaría usted. Bueno, yo pienso que cuando una persona está recibiendo Reiki, y también el que lo da, o sea, el transmisor y el receptor, en cierta manera, en ese momento hay como una sensibilización de la parte espiritual, y es como que entras en un estado en que te haces más receptivo a recibir influencias de otros seres que pueden ser utilizadas con propósitos sanadores, ¿no? De ayudar a esa persona si tiene una enfermedad, transmitirle energías para que mejore, o a veces es una ayuda más del tipo de, a lo mejor, pues facilitar el contacto con seres que ya han fallecido para que esa persona reciba un consuelo, un alivio. Lógicamente eso uno no lo puede saber. O sea, uno sabe que pone las manos y que quiere ayudar a esa persona, y depende de si esa persona lo necesita y los del plano espiritual deciden que se puede, y también de la sensibilidad de cada uno de los que participan en esa sesión, que se dará o no. Yo creo que siempre es bueno que cuando uno haga una sesión de Reiki no tenga expectativas, ni de que la sesión mejore la salud de la persona, ni que vaya a tener un contacto con un determinado ser, porque a veces ocurre y a veces no, y si no nos podemos llevar muchos chascos, porque no somos nosotros los que decidimos eso, sino que si se da y es posible, pues se dará. Entonces yo creo que la actitud que hay que tener es saber que el Reiki es positivo en varios aspectos, físico, mental, emocional, espiritual, pero que no hay que poner ninguna expectativa, sino que simplemente dejar que la ayuda que esa persona necesite pues se dé, ¿no? Y muchas veces los espíritus guías son los que lo hacen, ¿no? Tú eres pues simplemente un mediador, ¿no? Un mediador de esa ayuda. A ti. Bueno, pues... ¿Dónde estás? Que no te veo. Hola. Hola. Lo primero, enhorabuena por la conferencia. Gracias. Y por tratar de salir a Málaga, ¿no? Para conocer en persona. Mi pregunta es más bien una duda, ¿no? Cuando ha hecho mención de las personas que están cercanas a la muerte, bien por una enfermedad o por el motivo que sea, y después vuelven a la vida por el tratamiento médico que le hayan impartido, otras se morirán y no volverán a la vida. Cuando habla de esas visiones que después los que vuelven a la vida vienen contando, como lo de la luz al final del túnel y otras similares, la causa de esto podría ser quizá el tratamiento médico, que a veces es sedación, y en la mayoría de los casos pues tiene un efecto secundario, y casi todas las personas vienen contando lo mismo, porque esa medicación pues en ellos le resulta con muchos efectos secundarios. Si puede ser la causa esa o no, o simplemente es que realmente, como usted dice, y también otros autores, que realmente eso, quieren contar con la parte no material con la que vivimos. Esa es mi pregunta. Muy bien.
Buena pregunta también. Hay un estudio el que he comentado de un investigador, Pim Van Blommel, que es un cardiólogo, que publicó un artículo en el año 2001 en la revista Lancet, que una de las cosas que evalúan es si la medicación que reciben esas personas tiene algún efecto sobre el hecho de predisponer a tener experiencias cercanas a la muerte. Llegan a la conclusión de que no tiene ningún efecto. Una de las cosas que nos pudimos plantear es que muchas de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte no están recibiendo ningún tipo de medicación. Son personas que a lo mejor han tenido un infarto repentino y no han tenido medicación. Lo que han podido tener es una reanimación, ¿vale? El desfibrilador o lo que hayan recibido. Y aún así han tenido la experiencia cercana a la muerte. Es decir, que no, esa variable se ha estudiado y en este estudio al menos llegan a la conclusión de que no tiene ninguna influencia. Yo no digo que haya personas que tengan alucinaciones cuando reciben algún tipo de fármaco que produce alteraciones del sistema nervioso, pero normalmente si es una alucinación no suele vivir el mismo tipo de experiencias que corresponden a la experiencia cercana a la muerte. Sí que es cierto que ha habido casos de personas que cuando han sido sedadas para ser operadas con una anestesia han tenido una salida del cuerpo repentina y una experiencia, o sea, han estado en situación de paro cardíaco a consecuencia de la sedación y han tenido una salida del cuerpo y una experiencia cercana a la muerte. En estos casos sí que podríamos decir que la droga ha tenido el efecto de provocar la situación de muerte clínica o la salida del cuerpo de forma forzada, pero no significa eso que sea una alucinación, sino que es algo que la propia droga al actuar sobre el sistema nervioso ha provocado. Pero sigue siendo una experiencia real. Hay personas también que a través de haber tomado ciertas sustancias, hay sustancias que fuerzan la salida del cuerpo sin que sea una situación de muerte clínica. Pero no aconsejo que se haga así, porque eso sí que tiene efectos secundarios graves en el funcionamiento del sistema nervioso. Pero no quiere decir que esa sea la causa de ese tipo de experiencia en concreto. Pim Van Blommel. Pasa es que ha pagado es en Lancet, la revista es Lancet en 2001. Si pones Pim Van Blommel en internet te va a salir. De hecho estuvo hace poco dando unas charlas en Elche y la verdad es que fue un montón de gente. Había 300 y pico personas allí para escucharle porque... Y este es un estudio más, no es el único, hay bastantes estudios. Yo los que he comentado, si tienes interés, me escribes al correo electrónico y te doy las referencias de los artículos, e incluso el que yo tenga el artículo entero te lo doy. Lo que pasa es que están en inglés, no sé. Hola, ¿Dónde estás? Soy Eva. Hola, Eva. Bueno, primero me alegro un montón de estar aquí porque ya los libros suyos ya los tenía, pero no había tenido la oportunidad de venir, a pesar de que sé que viene cada año, ¿no? Varias veces. Sí, por eso. Pero bueno, ya por fin quería hacer una pregunta. Bueno, está claro que para saber lo que sentimos cada uno, nos tenemos que liberar de las normas de la sociedad, de todo lo que nos ha inculcado la familia, bueno, el raciocinio que tenemos cada uno, que nos impide el hecho de lo que es sentir, ¿no? Las emociones. Cuando uno se da cuenta, que es lo primero que hay que darse cuenta para buscar luego el cambio, ¿no? Y cambiar. ¿Qué opinas sobre la psicoterapia humanista tipo Gestalt, MDR o la gente que se hace regresiones también? Si eso le ayudaría también para mejorar. Y luego una cosa que no tiene nada que ver con que he escuchado hablar de los niños índigo y niños cristal. ¿Qué es lo que conoce de eso? Bien, yo la terapia Gestalt no la conozco suficiente como para dar una opinión en profundidad. Yo todo lo que sean terapias psicológicas que ayuden a la liberación de bloqueos y represiones me parece que son positivas, pero pienso también que lo más importante es que uno quiera hacer un cambio y si necesita ayuda, sea profesional o no profesional,
pues que la busque, ¿no? Y que la pida. Pero básicamente el trabajo es individual y la conciencia de uno mismo es la que le ayuda a querer hacer ese cambio. Y también tenemos ayuda del plano espiritual, porque en sueños también nos ayudan, y cuando necesitamos ayuda también la podemos pedir a nuestros guías. O sea que podemos tener ayuda de los de aquí y de los de allí, si queremos, pero sobre todo el deseo de querer cambiar interiormente. Yo pienso que no solo es suficiente el hecho de ser consciente de que pasa algo que no te gusta y querer cambiarlo. Por eso es que tenemos tanto inculcado todo lo que hemos estado hablando. Pienso que a veces falta ayuda. Por supuesto. No para que quiero cambiar, no. Pienso que no es... Yo creo que eso es el paso necesario totalmente, es querer cambiar. Y luego está que si necesitamos ayuda, pues buscarla. Es muy difícil por uno mismo solo el cambio. Las regresiones, pienso que si una persona cree que hacer una regresión le puede venir bien, que con intentarlo no pierde nada. Y a veces le ayudará y a veces no, porque a veces los problemas no derivan de no recordar algo determinado. Hay personas que sí que les ha servido, porque su bloqueo era de algo de otra vida y eso les ha servido para tomar conciencia y a partir de ahí pues que pierda fuerza, ¿no? ese temor. Entonces creo que es algo bueno, pero que no necesariamente va a ser la panacea, ¿no? para hacer ese cambio. Entonces cada uno con lo que le nazca, que le puede ser bueno, lo puede intentar, y no se pierde nada. Pero hay veces que no se recuerda nada de otra vida, o sea que no se recuerda a la carta, sino que se recuerda lo que en el plano espiritual creen que te puede servir para avanzar, y a veces recuerdas y a veces no. Hablo de los simbolistas. Yo creo que el humano tiene mucha yo pienso que sí que es verdad que ahora los niños mismos que vamos viniendo aquí muchas veces y cada vez que nacemos sabemos más. Y también ahora hay una represión de la educación y eso permite que las capacidades del interior se vayan desarrollando. Pero no hay niño igual a otro. No hay un niño igual a otro. Creo que son etiquetas. Yo pienso que... yo creo que cada niño sea más inteligente, más sensible, menos... sea más o menos que le etiqueta le dice no, es que no es así y tiene que ser así, y a lo mejor el niño algunas cosas siempre saca críticas, por otras no. Entonces yo creo que hay veces que hay de alardear un poco de hijos, ¿no? A veces mira, mi niño juega muy bien al fútbol, mi niño es síndico, es cristal, ya ponemos una etiqueta para presumir, y a veces eso es meter una presión a los niños, porque a lo mejor sí que cumple algunas características que se atribuyen a ese tipo de personalidades, pero a veces no. Pues oye, nuestros hijos son nuestros hijos, sean como sean, ¿no? Y si los amamos, pues lo que tenemos que intentar es que sean lo más felices posible, ayudarles a que se desarrollen en libertad y que sean de una manera o de otra, pues que se puedan manifestar en libertad. De nada. Buenas tardes, soy he hablado con compañeros del Reiki, cuando yo me inicié en el Reiki, pues una de las veces di Reiki a una persona que usé muy mala, pero mala. Y le pregunté por qué, pero no me dio ninguna respuesta. ¿Usted me la podría dar? Yo no te puedo responder a eso, pero te puedo decir que hay veces que hay personas que están mal y que si tú estás sensible
puedes captar cómo se sienten, y durante el momento que haces la sesión experimentas, en cierta manera, sintonizas con lo que están sintiendo. Pero eso no quiere decir que te transmitan a ti el mal, será algo temporal, transitorio. Hay maneras para evitar que eso sea tan fuerte, ¿no? Para mí la manera mejor es hacer el Reiki incondicionalmente y pedir ayuda del plano espiritual, porque así son los hermanos del plano espiritual los que transmiten la energía, tú actúas de canal y no das de tu energía. Si tú das de tu energía, sí que puede ser que el desgaste sea mayor. Por lo tanto, yo creo en el Reiki incondicional, o sea, gratuito y que no sea de lucrativo. Luego hay otra cosa importante, y es que inevitablemente cuando pasas una sesión de Reiki muchas veces hay un pequeño desgaste, porque has hecho como un esfuerzo, ¿no? de intentar predisponerte a ayudar a una persona, y si, como digo, esa persona lo necesita, a veces es como una esponja que absorbe, ¿no? Pero eso suele, después de la sesión estás un rato descansando y se te va. Otra cosa que a mí me suele pasar cuando estoy tocando alguna zona que está con malestar, sea físico o psicológico, es que empiezo a bostezar, ¿vale? El bostezo en realidad es como una manera de drenaje, como que tú estás captando la energía gastada de esa persona y a través de bostezar la sueltas. Hay personas, o moquear, empezar a moquear, luego después de la sesión tener ganas de hacer pipí muy fuertes. Es como una manera que el líquido es como que acumula esa energía y al soltarlo pues ya se te va de ti, ¿no? No te afecta. Entonces el bostezo es un síntoma positivo de que sabes que estás quitando malestar a esa persona y que también lo estás soltando de ti mismo. Hay gente que había otra reacción física que no recuerdo qué era. Eructa cuando está pasando energías. Es también otra manera de soltar esa energía gastada, ¿no? Entonces yo pienso que haciéndolo así no es nada peligroso, pero como digo, es inevitable que si una persona es sensible pueda captar temporalmente cómo se siente esa persona. A ti. Hola, ¿dónde estás? Hola. Lo primero, agradecerte mucho la charla y el tiempo que has compartido tan generosamente con nosotros. Y luego mi duda es por qué el espíritu decide o necesita encarnarse para perfeccionarse o desarrollarse. No lo entiendo. Un espíritu en principio bondadoso que debería de tenerlo todo en el inicio. Lo necesita porque inicialmente no somos bondadosos, somos ignorantes. El espíritu, cuando es creado, nace ignorante de todo, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. Y a través de las pruebas de múltiples vidas se va desarrollando. O sea, no nacemos desarrollados. O sea, inicialmente en el proceso de creación espiritual no nacemos sabiendo. Nacemos con la potencialidad de desarrollar todas esas capacidades, pero no nacemos sabiendo. Y por eso necesitamos venir aquí. El motivo principal de encarnar es el poder desarrollarnos con libre albedrío. Si estuviéramos siempre en el plano espiritual, digamos que no nos pondríamos a prueba nuestras capacidades. Es como el examen práctico, ¿no? En la teoría tú lo puedes hacer bien, pero por ejemplo cuando vas a conducir sabértelo todo, pero hasta que no haces la práctica con el coche no te pones a prueba. Pues venir aquí es el examen práctico. Te pones a prueba en aquello que has aprendido. Hola. Antes de nada, agradecerle que esté aquí echando su tiempo y en fin, haya ganado también de ver. Yo era la pregunta más bien práctica. Me he visto muy reflejada en lo de el orgullo, ¿no? Y estoy así un poquillo también yo como apartada porque no me atrevo, no sé, a darme de mí. Porque ya he dado y resulta que me han llamado tonta, me han llamado que sí permisiva, que sí permito, que sí. Y al final muchas veces pues salió dañada y estoy un poquillo. Y yo, la pregunta mía era que como ha dicho que para salir del orgullo era la humildad, ¿no?
Ser valiente de ser uno mismo, de actuar de acuerdo con los sentimientos. El alcanzar la humildad sería el objetivo de la etapa de la soberbia. Es que la palabra humildad es la que nos han enseñado, es más bien un poquillo así a costradillas y ponerte en un plano como que, no sé, el reflejo que tenemos de la humildad, ¿no? Sí, se confunde humildad con sumisión y no es lo mismo. Entonces, yo era para aclarar un poquillo la palabra humildad para que tengamos, por lo menos los que estamos queriendo avanzar y aprender y eso, por lo menos por mi parte, a lo mejor los demás lo tienen más claro, saber hacia dónde me dirijo. Sí. A ver, la humildad es el hacer las cosas sin alardear, ¿sabes? Sin un propósito de buscar admiración, fama. Y también otra cosa importante de la humildad es saber encajar bien la ingratitud. Eso es un tema muy importante. Muchas veces haremos cosas por personas que serán ingratas. Cuando la humildad no está trabajada, eso nos genera mucho malestar. Es cuando decimos, joder, con todo lo que estoy haciendo por ti, mira cómo me lo pagas. Nos enfadamos. Entonces la humildad es saber llevar eso mejor, el no enfadarnos con las personas que actúan ingratamente. Pero también un punto muy importante es no alardear. Eso es propio de la vanidad, pero también en la etapa del orgullo a veces se alardea por diferentes motivos. Y eso es muy diferente de la sumisión. O sea, la persona humilde no tiene por qué ser sumisa. No lo es, de hecho. Es valiente. Y se tiene que poner en el sitio muchas veces. Jesús, que para mí es la persona más humilde que ha venido a este mundo, no era una persona sumisa. Plantó cara a mucha gente. Fue valiente. Por lo tanto, es diferente la humildad y la sumisión. Cuando una persona no es buena por dejar que los demás dirijan su vida. Si tú tienes algo claro respecto a tu vida, no permitas que los demás te lo impidan. O sea, no eres humilde si permites eso, solo eres sumiso. Lo que nosotros no tenemos derecho es a invadir el libre albedrío de los demás. Eso ya sería egoísmo. Pero luchar para que se respete nuestro libre albedrío no es nada egoísta, eso es algo bueno. Y a veces las personas confunden eso. Creen que son más buenos si permiten que los demás dirijan su vida, les avasallen, ¿no? Y no es así. Tenemos que ser más valientes. Y si tenemos que decir que no a determinadas cosas, no tener miedo a decir que no. Si se refiere a nuestra vida y a nuestra voluntad, eso no tiene nada de malo. Y esa es la diferencia que para mí hay entre la humildad y la sumisión. La religión es verdad que ha confundido, porque ha dicho, no, para querer a los demás tienes que renunciar a ti mismo. No, no es así. Tienes que renunciar al egoísmo, eso sí, pero no a tus sentimientos ni a tu personalidad, para nada. Lo más importante para mí es vivir de acuerdo con lo que uno siente. Y cuando uno vive de acuerdo con lo que uno siente, con lo que siente, tiene más capacidad para poder ayudar a los demás. Si se reprime y se somete, ¿qué puede hacer por los demás? Lo único que hará es permitir el egoísmo de los demás hacia sí mismo. No les ayudará. Hola. Mira, primero darte las gracias por tu capacidad, además. Mira, yo a mi pregunta va sobre la reencarnación. Era para preguntarte, cuando tú tienes un ser querido allegado, pues un padre, un hijo que hace muchos años ha muerto, 20, 30, entonces tú has comentado que tú puedes conectar con él, incluso cuando está moribundo puede hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si está, bueno, no lo podemos saber, ¿no? Pero lo pueden estar en un plano espiritual o en una reencarnación, ¿no? A veces, ¿no? Porque a lo mejor el espíritu de la persona tuya llegada no está, o sea, está evolucionando ya aquí en este mundo, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. A veces ocurre que esos seres queridos ya no están allí, están en el otro plano y nosotros vamos y ellos ya no están allí para recibirnos porque están encarnados. Pero eso no nos va a impedir contactar con ellos. Porque hay un momento que es durante el sueño, cuando estamos durmiendo, que el espíritu se separa del cuerpo y viaja.
y puede contactar tanto con los seres queridos que están en este plano, que también estarán viajando por ahí si están durmiendo o no, o con los que están en el otro plano. O sea que el hecho de encarnar no nos va a impedir contactar con nuestros seres queridos. Lo único es que tendremos que esperar a que estén durmiendo para hacerlo. ¿Cómo saber si uno ha encarnado, un ser querido encarnado o no? No es fácil saberlo. A veces no tenemos acceso a esa información. Entonces, en nuestro sueño, en el capaz del sueño, podemos contactar con nuestras vidas anteriores, ¿sí? En algunos casos sí. A veces tenemos sueños y a través del sueño accedemos a vivencias de otras vidas. Sí. A veces sí, a veces no. Dentro del sueño puede tener diferentes niveles de conciencia. Hay veces que no te acuerdas de nada de lo que has vivido cuando estabas fuera. Hay veces que recuerdas vagamente y eso se mezcla también con cosas de la mente y al final tienes un pupurri de mezcla de cosas que has vivido durante el sueño y tus propios pensamientos. Y hay veces que te es claro que has tenido una experiencia extracorpórea y recuerdas bastante bien lo que has hecho y lo que has vivido, aunque no tienes totalmente la conciencia de la vigilia. Y hay gente que es capaz de salir del cuerpo con la conciencia totalmente despierta, de manera que todo lo que vive es tan real como que estamos ahora aquí todos juntos. Esos son los diferentes niveles que puede haber. Eso último ya sería un viaje astral. Personas que se pueden separar conscientemente del cuerpo y conservar la conciencia de la vigilia. Lo normal es que no sea así, pero hay personas que han tomado conciencia en un momento en el que se estaban separando, se han asustado. Y entonces han dicho, hostia, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Que no me puedo mover, que estoy fuera del cuerpo. Y al asustarse, vuelven al cuerpo. Eso le ha pasado a un montón de gente. Y piensan, ostras, si me vuelve a pasar, qué susto, ¿no? Porque a ver si me dan por muerto. Pues todo eso lo estamos viviendo todas las noches de forma semi-inconsciente, de manera que no nos asustamos. Todos salimos cuando dormimos del cuerpo. Y en realidad lo necesitamos porque es algo que el espíritu necesita, salir del cuerpo para sentirse libre. Por eso no dormir es perjudicial para el cuerpo físico, pero también para el espíritu, porque te estás privando de vivir esa experiencia extracorpórea que a veces sirve para reconfortarte, para cargar energías, para contactar con los guías espirituales, con los seres queridos que están en el otro plano. O sea que en realidad todos lo hacemos, pero no todo el mundo llega a tener la conciencia suficiente para poder saborear las experiencias, por los miedos que tenemos. La educación no nos ha enseñado que eso ocurre y cuando estamos fuera del cuerpo y tomamos conciencia nos asustamos. Tenemos que saber que siempre, aunque no queramos, volveremos y que no nos va a pasar nada malo. Que hay veces que volvemos